vamos a hablar de Azure Application Gateway. Azure Application Gateway es un balanceador de tráfico web que facilita gestionar el tráfico de las aplicaciones web. Los balanceadores tradicionales operan en el nivel de capa 4, como es el caso de Azure Load Balancer, enrutando el tráfico definiendo una IP y un puerto de origen para direccionar a una IP y un puerto de destino. Azure Application Gateway es un balanceador de capa 7 en el modelo OSI. Esto permite ser más específico a la hora de enrutar el tráfico entrante. Azure Application Gateway tiene una serie de componentes muy similares a los componentes existentes en Azure Load Balancer, pero hay algunas diferencias. Tenemos el Application Gateway, el escucha o listener, una serie de reglas que nos envían el tráfico hacia los backend pools, que pueden estar en máquinas virtuales, en conjuntos de escalado de máquinas virtuales, aplicaciones on-premise o externas, o hacia Azure App Services y otros escenarios que enseguida veremos. La mejor manera de entender esos componentes es este diagrama, en donde el tráfico fluye a través de una IP frontal. Esas IPs pueden ser una IP fija o IP dinámica, o también podría ser a través de un internal load balancer, el acceso del tráfico. El cliente escucha o listener escucha sobre un puerto, una IP y un certificado, en caso de tráfico a través de SSL. Los puertos del cliente escucha permiten configurar offload, es decir, recibe el tráfico con SSL y lo puede pasar hacia el backend con tráfico sin encriptar. Las reglas envían el tráfico frontal hacia los backend y las reglas están compuestas por los grupos backend y la configuración HTTP. Los grupos backend son esas instancias backend que podemos tener detrás de nuestro Application Gateway, y la configuración HTTP es la que nos permite definir los puertos, cómo va a ser la revisión de los del estado de salud de los diferentes componentes backend, los tiempos agotados. Y hay otro elemento importante que es el Web Application Firewall. Veámoslo mejor aquí. El WAF, Web Application Firewall, viene incorporado ahora con el Application Gateway y nos permite obtener y administrar la seguridad de una manera mucho más simple, pero a la vez eficiente, y de manera nativa evita una serie de amenazas y de vulnerabilidades. Application Gateway puede ser configurado como un gateway de cara a Internet, o también puede ser configurado como un gateway interno o una combinación de interno y de Internet. El enrutamiento basado en ruta, nosotros de una aplicación, por ejemplo, contoso.com /imágenes, las imágenes podrían estar alojadas en un pool de servidores, y /video podría estar, para mejorar el streaming, etcétera, en otro grupo de servidores. Podemos configurar el Application Gateway para manejar esas rutas. También podemos configurarlo como multihosting, de tal manera que a través del mismo Application Gateway podríamos tener diferentes aplicaciones. Aquí en el caso tenemos a contoso.com, fabrican.com. El listener direcciona al pool correspondiente en donde se encuentran alojadas esas aplicaciones. Todo esto se resolverá a partir de la resolución de nombres, y el Application Gateway se encargará de determinar el escucha, el listener, cuál es al que lo va a direccionar. Otro escenario con Application Gateway es el Application Gateway con su listener y reglas, tomando el contenido directamente desde una cuenta de almacenamiento, donde se crea el container dentro de un blob y se sirve directamente la aplicación desde esa fuente. La otra opción sería el Application Gateway, su listener y reglas, un Web Application Proxy y todo el almacenamiento de la aplicación en una cuenta de almacenamiento, en un blob y en un container correspondiente. Y la otra opción es el App Gateway con sus listener y reglas, detrás un conjunto de escalado de máquinas virtuales, y donde el almacenamiento también está detrás en una cuenta de almacenamiento. Para realizar esta demostración vamos a trabajar
con un grupo de recursos denominado SID AZ Oeste, en donde tenemos una red virtual definida con una subred y dos máquinas virtuales. Sobre este escenario vamos a implementar Azure Application Gateway. Vamos entonces al grupo de recursos AZ Oeste y vamos a adicionar nuestro Application Gateway. Le decimos crear. Vamos a asignarle el nombre a la aplicación. Se va a denominar AZ-Oeste-APPG, Application Gateway. Lo vamos a crear en el oeste de Europa. Vamos a utilizar, nosotros podemos utilizar estándar V2, WAF o WAF versión 2. Para el análisis de la capa que debemos seleccionar, veamos en la página oficial de Microsoft una comparación entre la versión 1 y la versión 2, que sería el estándar, sería la V1 y estándar V2 sería el V2. El escalado automático solamente está disponible en la versión 2, redundancia de zona, IP virtual estática, controlador de entrada de Azure Kubernetes Service, integración con Azure Key Value, reescritura de encabezados de HTTPS. Son características que solamente están en la versión 2. Las demás características, enrutamiento basado en dirección URL, hospedaje de varios sitios, redireccionamiento de tráfico y firewall de aplicaciones, están tanto en la versión 1 como en la versión 2. Reglas personalizadas de firewall de aplicación web solamente en la 2. Terminación de capa de socket, cifrado, afinidad de sesión, página de errores personalizadas, compatibilidad de WebSocket, compatibilidad con HTTP versión 2 y purga de conexión está disponible en las dos versiones. Entonces lo dejamos en estándar B2. Habilitar autoescalado lo vamos a dejar en sí, mínimo instancias de autoescalado 0 y máximo le vamos a dejar 10. Zona de disponibilidad no le vamos a configurar. HTTP2 lo vamos a dejar deshabilitado y tenemos que definir una red virtual. Esto lo estamos definiendo en la zona en el este de Europa. Para la red virtual vamos a utilizar el existente, pero tenemos un problema, que este tiene una subred que ya está siendo utilizada. Entonces debemos crearle una nueva subred. Le decimos nueva subred y la vamos a denominar app gateway subnet y le dejamos el direccionamiento que nos propone. Nos da 11 direcciones disponibles, necesitamos 10 como máximo y le decimos OK. Esperamos a que se adicione esa subred y volvemos a crear el Application Gateway y escogemos la subred que ya nos deja disponible. Ya con esto, entonces, nos vamos al siguiente paso, que sería definir los frontends. Para definir los frontends, vamos a crear una nueva dirección IP pública. Le decimos crear nueva y la vamos a llamar, le asignamos el nombre a ZIPP app gateway. Vamos al siguiente paso, que sería definir los backends. Adicionamos un backend pool, lo vamos a denominar dp-appweb y le podríamos indicar por máquina virtual directamente y asignamos las dos máquinas virtuales que tenemos en ese grupo de recursos. Le decimos adicionar.
Y el paso siguiente, configuración. Entonces ya tenemos los frontales y tenemos los backend. Nos falta definir las reglas. Vamos a crear la regla, le asignamos un nombre a la regla, lo vamos a poner como regla 1 y el nombre del listener le vamos a decir, la dirección va a ser desde una IP pública. No vamos a configurarlo en esta demo con HTTP, se lo dejamos con HTTP al puerto 80. El tipo de listener, si lo dejamos como básico, todo el tráfico va a ir direccionado a un backend único. Cuando configuramos múltiples sitios, nos va a permitir definir varias rutas, como lo veíamos en la explicación anterior. Y podríamos configurarle la página de error si cuando accede al recurso que están pidiendo no es accesible. Y luego, en el backend target, el tipo de target es backend pool o redirección. Vamos a dejarlo a un backend pool. El backend target ya tenemos uno generado, que lo acabamos de generar anteriormente. Y la configuración de HTTP no tenemos ninguna, la vamos a generar. Entonces le asignamos el nombre de HTTP app1 por HTTP hacia el puerto 80, y aquí en configuraciones adicionales tendríamos configurar afinidad basada en cookies, en este caso la vamos a dejar deshabilitada, el drenado de conexiones, si alguna de las nodos backend deja de estar disponible, limpiaría todas las conexiones hacia ese nodo. El tiempo de timeout en 20 segundos y sobreescribir la ruta backend, porque nos podría llegar con una URL determinada en el frontal y reescribirla hacia el backend. En este caso lo vamos a dejar igual, no vamos a sobreescribir el nombre del host. Le decimos adicionar y ya tenemos frontends, reglas y backend pool. Vamos a asignarle etiquetas y procedemos a la creación del recurso. Ya tenemos todo ok y le decimos crear. Y ya estamos creando nuestro Application Gateway. Aunque aún está en proceso de deployment, vamos a duplicar esta ventana y podemos ir al grupo de recursos. Pinchando en Home nos vamos al grupo de recursos y nos vamos a la zona oeste. Observen que ya tengo mi Application Gateway generada, me ha generado la IP para el Application Gateway. Entonces seleccionamos el Application Gateway. Lo que aún está en proceso de deployment es la integración del pool backend, pero el Application Gateway ya está generado como recurso. Entonces aquí tiene la IP pública para acceder a este Application Gateway y en configuración vemos que es estándar V2 con autoescalado, mínimo 0, máximo 10, que fue lo que le configuramos. No le hemos configurado nada por ahora en el firewall. El backend pool que hemos generado tiene dos targets con una regla asociada que la asociamos al momento de crear las reglas. Si selecciono el app, estos son las dos máquinas virtuales que hacen parte del pool. En las configuraciones de HTTP le hemos configurado el puerto 80, dejando deshabilitado el drenado y afinidad. Y la configuración front IP es la IP pública que hemos generado asociada al Application Gateway. También le podríamos crear para acceso interno una IP privada. Y a nivel de listeners tenemos el listener 1 que generamos por el puerto 80 y la regla que hemos generado. Fíjense que aquí yo podría crear más reglas básicas o basadas en ruta. Por ahora la que tenemos es de tipo básico. No hemos definido ninguna reescritura
de direcciones entrantes a direcciones hacia el backend. Nos vamos a las propiedades, nuestra Application Gateway, aquí vemos las características. Bueno, vamos a ver si ya terminó el despliegue. Ya terminó el despliegue. Entonces, si volvemos a Overview, nosotros tenemos esta IP. Si copio esta IP, abro, bueno, le voy a quitar lo que me sobra y accedemos. Ya tengo acceso a través de ese Application Gateway al servicio. Con eso terminamos de ver el proceso de configuración del Application Gateway de una manera básica. Gracias.